La historia de las artes marciales nos ha ofrecido personajes legendarios y por demás de controversiales. Bruce Lee, de quien les subí un video la semana pasada, video que puedes encontrar al final de este o abajo en la caja de comentarios, es un claro ejemplo de ello. Sin embargo, existen y existieron muchos, pero muchos más, como él, dentro de los que se encuentra un personaje muy controversial conocido como Frank Dux. Frank W. Dux nació el 13 de julio del año 1956 en Toronto, Canadá. Dux es conocido por ser el personaje interpretado por Jean-Claude Van Damme en la película Bloodsport en el año 1988. Frank Dux fue quien inspiró al director de la película Mark Diesel, que aunque realizó cambios en el guión, en esencia, Deporte Sangriento pretende ser una película Dux. Para muchos, Frank W. Dux es el mejor artista marcial de todos los tiempos. Recibió su entrenamiento de manos de Enzo Tanaka, apodado El Tigre. Enzo era un espía japonés residenciado en los Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Enzo no tenía hijos, por lo que decidió heredar a Frank el arte del ninjutsu, volviéndolo el mejor practicante. Frank Dux ya contaba con conocimientos en karate, pero el ninjutsu le sirvió para perfeccionarse como artista marcial. Con el tiempo se enlistó en el ejército y luego más tarde entró como agente de la CIA. Conoció el kumite siendo ya agente en la CIA, ya que le encargaron desmantelar este torneo clandestino y para ello debería de infiltrarse como participante del mismo. Pero según se dice, logró infiltrarse y comprometerse en tal medida que llegó hasta la final y se consagró campeón mundial absoluto en ese mismo torneo. La década de los 80 fue su época de mayor auge. Posteriormente, en los años 90, tuvo problemas de salud serios debido a una agresión sufrida a traición que le causó graves tumores cerebrales. A causa de esto, estuvo un año en coma luego de una riesgosa cirugía de cerebro. Actualmente, totalmente restablecido, es el creador de la Frank Dux Fellowship, con un sistema de enseñanza en el arte del ninjutsu que ha sido adoptado por diferentes organizaciones policiales en los Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. Frank Dux marcó varios récords, entre ellos de los que se dice el knockout más rápido, el golpe de puño más rápido con knockout, patada más rápida con knockout, récord de knockout consecutivos en un solo torneo. Lo que el mismo Frank Dux dice acerca de su participación en el torneo llamado Kumite es lo siguiente: mi participación en este torneo fue parte de un plan, iniciado en el año 1975 para infiltrarme en las organizaciones criminales que organizan este tipo de luchas. La idea original era participar en el torneo del Kumite y hacer algunos contactos. Inicialmente se supone que perdería, pero finalmente me convertí en uno de los mejores luchadores del kumite que nunca habrían participado en este tipo de eventos. Ahora bien, como todos los hombres que hicieron leyenda, existen muchas controversias en cuanto a la vida y a los logros adquiridos, y Frank Dux no es la excepción. De entre ellas, hay quienes dudan de que si realmente fue entrenado por el tigre Shidoshi Tanaka, ya que afirman de que no existe ninguna evidencia de que el gran Shidoshi Tanaka entrenara a Dux. Otras de las afirmaciones de los detractores de esta leyenda de las artes marciales es que Frank Dux no puede demostrar de que luchó en un torneo llamado el Kumite, ya que no posee evidencia alguna ni registro de su participación en él. Bueno, evidencia sobre un torneo de peleas clandestinas en Jamaica de un infiltrado por la CIA. No creo que sea sencillo. Continuemos. Por su parte, Dux afirma que sí participó en el torneo de 1975 y que posee el trofeo. Sin embargo, en mayo de 1998, el escritor John Johnson de Los Angeles Times publicó un artículo afirmando de que Dux ha hecho todo lo posible por falsificar las pruebas de su participación en dicho torneo. Johnson basó algunas de sus conclusiones en las palabras de un vendedor de North Hollywood. El vendedor declaró de que
El trofeo de Frank Dux no lo obtuvo de un torneo de artes marciales realizado en Jamaica en el año 1975, sino que fue ordenado y escogido por Dux a unos kilómetros de su hogar en el sur de California. A ver si entendimos bien. El periodista de Los Angeles Times basa sus afirmaciones en las declaraciones de un vendedor. Bueno, no sé con cuál me quedo. Continuemos. En una entrevista con James Holmes, Dux sale al paso y responde a las reclamaciones de este artículo diciendo lo siguiente. En ese artículo se generó una gran controversia argumentando de que el trofeo del comité era falso. Pero Los Angeles Times es tan poco serio que ni siquiera escribió correctamente mi nombre. Ellos lo deletrearon D-U-C-K-S, afirma Dux, indignado por las declaraciones del periódico. Otra de las cosas que enardecieron a muchos fanáticos del actor belga Jean-Claude Van Damme, y que vaya si los tiene y en cantidades importantes, es el hecho de que en octubre del año 1998 el verdadero Frank Dux demandó a su antiguo amigo Van Damme y hombre que le diera vida en la película Contacto Sangriento de 1988 por el incumplimiento de un contrato verbal. Dux, que había sido novio de la cuñada de Jean-Claude Van Damme, le habría escrito un guión para una película que se entró en el torneo del Kumité, conocida simplemente como The Kumité. Para esta película se pretendía utilizar la figura de Van Damme para captar un mayor presupuesto en diferentes partes del mundo. En el juicio, Frank Dux alega de que Jean-Claude Van Damme le habría prometido verbalmente el 2.5% de la recaudación total en taquilla, trato que no fue cumplido, según alega Dux. El juicio de Dux versus Van Damme fue cubierto en gran parte por la Court TV. Al final, Frank Dux perdió el caso y posteriormente terminó y de publicidad. Recordemos que ante todo no hay que olvidarse que es una película, es un negocio con fines puramente lucrativos. Lo cierto es que, si las historias que nos relataron acerca de Frank Dux son reales, estaríamos en presencia no de un hombre común, no de un buen artista marcial, sino que estaríamos en presencia de una verdadera leyenda de la historia de las artes marciales en nuestro mundo. Y dime, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Será real la participación de Frank Dux en ese famoso torneo a muerte? ¿Serán reales los récords de Dux, dentro de los que se encuentra el de invicto en, escucha bien, 329 peleas en tan solo 3 años? Y si es así, ¿por qué existe tan poca información al respecto? Siéntete libre de dejar tu comentario abajo, en la caja de comentarios de este video, ya que tu opinión me interesa y muchísimo. Pero por favor, evita cualquier tipo de palabra o término ofensivo, agresivo u ordinario, porque son filtrados y directamente eliminados y jamás aparecerán en los comentarios de ninguno de mis videos.